Hoy es el 27 de junio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la palabra Hispanoamérica. Del Antiguo Testamento, segundo de Reyes 10:32 hasta el 12:21. Por entonces el Señor empezó a reducir el territorio de Israel. Hazael derrotó a Israel en todas sus fronteras, desde el Jordán hacia el este, en todo el territorio de Galaad, Gad, Rubén y Manasés, y desde Aroer junto al arroyo Arnón hasta Galaad y Basán. El resto de la historia de Jehú, todo cuanto hizo y sus hazañas, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Cuando Jehú murió, fue enterrado en Samaria, y su hijo Joacás le sucedió como rey. Jehú reinó sobre Israel en Samaria 28 años. Capítulo 11. Cuando Atalía, la madre de Ocosías, supo que su hijo había muerto, se puso a eliminar a toda la familia real. Pero Joseba, hija de rey Jorán y hermana de Ocosías, apartó a Joás, hijo de Ocosías, de sus hermanos que iban a ser asesinados, y lo escondió con su nodriza en el dormitorio, ocultándolo de Atalía y salvándolo de la muerte. Joás estuvo escondido con su nodriza en el templo durante 6 años, mientras Atalía reinaba en el país. El 7º año, Joiada mandó llamar a los centuriones de los carios y de la guardia real, los llevó consigo al templo del Señor, selló allí con ellos un pacto bajo juramento y les mostró al príncipe. Luego les ordenó lo siguiente: esto es lo que harán. El tercio que entra de servicio el sábado y hace la guardia en el palacio, junto con el tercio de la puerta de sur y el tercio de la puerta trasera de la guardia, harán la guardia en el templo por turnos. Y las otras 2 secciones, con todos los que salen de servicio el sábado, harán la guardia en el templo junto al rey. Rodearán completamente al rey con las armas en la mano, y si alguien intenta forzar las filas, lo matan. Tienen que acompañar al rey a todas partes. Los centuriones hicieron todo lo que el sacerdote Joiada les había ordenado, cada uno con sus hombres. Tanto los que entraban de servicio el sábado como los que salían se presentaron al sacerdote Joiada. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y los escudos del rey David, que se guardaban en el templo del Señor. Los guardias, empuñando sus armas, tomaron posiciones desde el ala derecha del templo hasta el ala izquierda, entre el altar y el templo, alrededor del rey. Entonces Joiada sacó al hijo del rey, le entregó la corona y el testimonio, lo ungió y lo proclamó rey. Finalmente aplaudieron aclamándolo: ¡Viva el rey! Al oír Atalía el griterío de los guardias y del pueblo, se acercó a la gente que estaba en el templo del Señor. Cuando vio al rey de pie sobre el estrado, según la costumbre, a los oficiales y a los que tocaban las trompetas junto al rey, y a todo el pueblo de fiesta, mientras sonaban las trompetas, se rasgó las vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! El sacerdote Joiada ordenó a los centuriones que estaban al mando del ejército: sáquenla de la fila y maten a cuchillo al que la siga. Como el sacerdote había ordenado que no la matasen en el templo, le echaron mano cuando entraba en el palacio por la puerta de las caballerías y la mataron allí. Joiada selló el pacto entre el Señor por una parte y el rey y el pueblo por otra, comprometiéndose a ser el pueblo del Señor, y un pacto entre el rey y el pueblo. Entonces toda la gente se dirigió al templo de Baal
y lo destruyeron. Hicieron trizas sus altares e imágenes, y degollaron ante los altares a Matán, el sacerdote de Baal. Luego el sacerdote Joiada puso guardia en el templo del Señor. Tomó consigo a los centuriones, a los carios, a la guardia real y a toda la gente. Bajaron al rey desde el templo, lo llevaron hasta el palacio real por la puerta de la guardia, y el rey se sentó en el trono real. Todo el pueblo hizo fiesta y la ciudad quedó tranquila. En cuanto a Atalía, había muerto a filo de espada en el palacio real. Capítulo 12. Joás comenzó a reinar a los 7 años, en el 7º año de Jehú, y reinó en Jerusalén durante 40 años. Su madre se llamaba Zibiá y era de Beerseba. Joás actuó correctamente ante el Señor durante toda su vida, pues lo había educado el sacerdote Joiada. Sin embargo, no desaparecieron los santuarios locales de los montes, y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que entre en el templo del Señor, tanto el dinero de la tasa como el de rescate de las personas, todo el dinero de los donativos voluntarios que llega al templo, lo recogerán los sacerdotes, cada uno su parte, y ellos se encargarán de reparar los desperfectos que encuentren en el templo. Pero el año 23 del reinado de Joás, los sacerdotes aún no habían reparado los desperfectos del templo. Entonces el rey Joás convocó a Joiada y a los demás sacerdotes y les dijo: ¿por qué no han reparado aún los desperfectos del templo? A partir de ahora no se quedarán con el dinero de sus donantes, sino que lo entregarán para los desperfectos del templo. Los sacerdotes accedieron a no recibir dinero del pueblo y a no reparar los desperfectos del templo. El sacerdote Joiada preparó un cofre, le hizo un agujero en la tapa y lo colocó junto al altar según se entra al templo, a la derecha. Los sacerdotes encargados de la entrada echaban allí todo el dinero que se llevaba al templo. Cuando veían que el dinero llenaba el cofre, subía el secretario real con el sumo sacerdote, lo vaciaban y contaban el dinero que había en el templo. Luego entregaban el dinero ya contado a los maestros de obra encargados del templo del Señor, y esto lo empleaban para pagar a los carpinteros y a los constructores que trabajaban en el templo, así como a los albañiles y canteros, y para comprar madera y piedra tallada a fin de reparar los desperfectos del templo, y para todos los gastos de las reparaciones. En cambio, con el dinero que se llevaba al templo no se hicieron copas de plata, ni cuchillos, aspersorios, trompetas, ni objeto alguno de plata y oro. El dinero se entregaba a los maestros de obras, y con él reparaban el templo del Señor. Sin embargo, no se pedían cuenta a quienes se entregaba el dinero para pagar a los maestros de obras, porque actuaban con honradez. El dinero de los sacrificios penitenciales y el dinero por los pecados no iba a parar al templo, pues era para los sacerdotes. Por aquella época, Hazael, el rey de Siria, subió a atacar Gat y la conquistó. Después se volvió para atacar a Jerusalén. Entonces Joás, el rey de Judá, tomó todas las ofrendas votivas que habían consagrado Josafat, Jorán y Ocosías, los reyes de Judá antepasados suyos, junto a sus propias ofrendas, y todo el oro que encontró en los tesoros del templo y del palacio real, se lo envió todo a Hazael, el rey de Siria, que se retiró de Jerusalén. El resto de la historia de Joás y todo cuanto hizo está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Sus propios súbditos tramaron una conspiración contra él
y lo mataron en la casa del terraplén en la bajada a Silá. Hechos 18, 1 al 21. A raíz de esto, Pablo partió de Atenas y se dirigió a Corinto. Encontró allí a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y a su esposa Priscila. Habían venido de Italia cuando el emperador Claudio ordenó salir de Roma a todos los judíos. Pablo entró en contacto con ellos y, como era de su mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaron asociados. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Todos los sábados intervenía Pablo en la sinagoga e intentaba convencer tanto a judíos como a no judíos. Al llegar Silas y Timoteo de Macedonia, Pablo se dedicó totalmente al anuncio del mensaje, dando testimonio ante los judíos de que no había más Mesías que Jesús. Pero como los judíos no dejaban de llevarle la contraria y de insultarlos, sacudió su capa ante ellos en señal de protesta y les advirtió: ustedes son los responsables de cuanto les suceda. Mi conciencia está limpia de culpa. A partir de ahora me dedicaré a los no judíos. Dicho esto, se retiró de allí y entró en casa de uno de los que sin ser judíos rendían culto al verdadero Dios, un tal Ticio Justo, que vivía junto a la sinagoga. Por entonces Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. También creyeron y se bautizaron muchos corintios que escucharon el mensaje. Cierta noche dijo el Señor a Pablo en una visión: no tengas ningún temor, sigue anunciando la buena nueva sin que nada te haga callar. Yo estoy contigo y nadie te atacará ni te causará daño. Además, hay muchos en esta ciudad que están destinados a formar parte de mi pueblo. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio, exponiéndoles el mensaje de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos la emprendieron juntos contra Pablo y lo condujeron ante los tribunales con esta acusación: este individuo induce a la gente a rendir a Dios un culto que va contra la ley. Pablo iba a intervenir cuando Galión respondió a los judíos: si se tratara de un crimen o de un delito grave, les prestaría la atención que requiriera el caso, pero si todo es cuestión de palabras y de discusiones sobre particularidades de la ley de ustedes, soluciónenlo ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de tales asuntos. Y sin más, los echó del tribunal. Agarraron entonces entre todos a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y le dieron de palos ante el mismísimo tribunal. Pero Galión permaneció imperturbable, sin hacer ningún caso. Pablo se quedó todavía en Corinto durante bastante tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria junto con Priscila y Aquila. En Cencreas se había rapado la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes, entró en la sinagoga y estuvo discutiendo con los judíos. Le rogaron estos que se quedara por más tiempo, pero él se negó, aunque les dijo al despedirse: si Dios quiere, volveré a visitarlos. Zarpó pues de Éfeso. Salmo 145. El Señor es bueno con todos. Salmo de David. Dios mío, mi Rey, yo te alabaré, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Cada día te bendeciré, alabaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es grande, digno de alabanza. Es insondable su grandeza. Por generaciones se ensalzarán tus obras, se contarán tus proezas.
Proclamaré tus maravillas y el esplendor de tu gloria. Se hablará del poder de tus prodigios. Yo narraré tus grandezas. Se evocará tu inmensa bondad. Se cantará tu justicia. El Señor es clemente y compasivo, paciente y grande en amor. El Señor es bueno con todos. Su amor llega a todas sus obras. Señor, que todas tus obras te alaben, que te bendigan tus fieles, que pregonen la gloria de tu reino, que hablen de tu proeza, que proclamen a todos tus hazañas, el glorioso esplendor de tu reino. Es tu reino, un reino eterno, tu poder dura por generaciones. El Señor sostiene a cuantos flaquean, levanta a los abatidos. Todos te miran con esperanza y tú les das la comida a su tiempo. Abres generosamente tu mano y sacia a todo ser viviente. El Señor es justo en todos sus actos. Actúa con amor en todas sus obras. El Señor está cerca de cuantos lo invocan sinceramente. Él cumple el deseo de sus fieles. Escucha su grito y los salva. El Señor protege a cuantos lo aman, pero a todos los malvados aniquila. Que mi boca alabe al Señor, que todos bendigan su santo nombre por siempre jamás. Proverbios 18:1. El solitario persigue su interés, cualquier consejo lo enfada. Bueno, hay varias cosas que comentar. Vemos siempre el cambio de reyes en Judá e Israel. Comenzó a Joás a reinar cuando era niño. Y en toda su vida, bueno, vemos lo que pasó con, ¿cómo se llama? La señora Atalía y todo ese asesinato que cometió ella, pero llega el niño Joás a reinar y él agradó al Señor. Pero hay algo que siempre me llama la atención, porque él se encargó de reparar el templo. Y lo interesante, y yo comento esto a mis alumnos, dice que así, se recogía el dinero, y dice el dinero se entregaba a los maestros de obra y con él reparaban el templo del Señor. Sin embargo, no se pedían cuentas a quienes se entregaba el dinero para pagar a los maestros de obra, porque actuaban con honradez. O sea, eran personas honradas. Casi no se ve hoy día. Aun cuando la gente firma un contrato o se compromete con sus palabras, no siente la necesidad de cumplir con su palabra y ser íntegros. Aún en el mundo cristiano, lamentablemente, hay muchos cuando se trata de dinero, no son honestos, no son hombres íntegros. Y aquí vemos en el Antiguo Testamento un ejemplo de gente honrada y hombres íntegros. Ok, Pablo sigue en su misión. Va de lugar en lugar. Algunos siempre oyen el mensaje, muchos lo rechazan. Pablo sufre y sigue. Nunca tira la toalla. Es un hombre incansable. Va de un lado a otro lado. Que seamos así nosotros. No es que vayamos a viajar tanto, pero que nunca tiremos la toalla. Puede ser que suframos un día o recibamos noticias malas o a un montón de cosas, pero no es el final. Si el corazón está siempre late, entonces podemos seguir otro día. A veces solamente tenemos que dormir, pasar la noche y levantarnos de nuevo para ver cómo vamos a vivir para el Señor. Padre Dios, yo te pido que tú bendigas a todos los que están oyendo hoy esta lectura, que sean valientes,
aún en el sufrimiento, aún en las noticias malas, aún en el rechazo, que nunca tiran la toalla, más bien que ellos siempre sigan adelante. A veces tenemos que retirarnos un rato para orar, para descansar, pero al final de nuevo al ataque. Te doy la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, si quiere comentar algo, si quiere orar por su nación, por su iglesia, por su familia, por un enfermo, el número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico para llamar es 877-212-1815. En México el número es 55 41 70 75 22. Y a través de la aplicación WhatsApp desde cualquier lado del mundo, más 505-8177-3708. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.